Pues gracias a Dios por este domingo, ¿verdad? Ya vamos tomando ritmo para comenzar el año y obviamente el ritmo más que las actividades tiene que ver precisamente con nuestra vida y edificación espiritual. Cuando alguien se fortalece espiritualmente, hermanos, no es difícil que se involucre, que participe, que forme convicciones, ¿verdad?, correctas y que la iglesia vaya en crecimiento, porque es el fundamento. No son las actividades, no son las buenas intenciones, ¿verdad? Sin lugar a dudas participan, ¿verdad? Tienen ahí un interés común, el hecho de que, por ejemplo, una de las intenciones es que usted lea la Biblia en un año. Ya empezamos con una cronología bíblica que estamos subiendo a través del grupo de oración, pero también, si usted lo está tomando de forma independiente, hágalo. No estamos peleados con eso, ¿verdad? Ni le vamos a decir nada. Si usted tiene una lectura bíblica diferente, quizás haya comenzado con los evangelios, o quizás sea precisamente, a lo mejor, interrelacionando el Antiguo con el Nuevo Testamento, siempre va a ser bueno escudriñar la palabra de Dios. Y también otro de los propósitos es que ejercitemos más nuestra oración, que estemos orando unos por otros, que estemos inmiscuidos en la vida de otros, porque también, hermanos, es una necesidad y además es un reflejo precisamente de nuestro compromiso delante de Dios y del amor que le debemos a los demás. Vamos a continuar con estos estudios que estamos dando en serie, precisamente, que son palabras de Dios, y en este caso de Pablo a Timoteo. Todavía hay mucho que retomar en las dos cartas a Timoteo. Así que vayan precisamente y se sitúan en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo número 1. Segunda carta a Timoteo, capítulo número 1. Ténganla ahí. No vamos a dar lectura ahorita del pasaje, ténganlo ahí, va a haber una pequeña introducción. Pero no se pierdan el pasaje, pongan un separador para que en el momento de que empecemos la lectura ya estén ustedes ubicados. Amén. Vamos a orar a Dios, por el que es quien dirige a su siervo y quien sensibiliza nuestros corazones. Padre bendito, te damos muchas gracias por este hermoso día y gracias porque nos permites escudriñar tu palabra. Señor, estamos convencidos de que tú estás en medio de nosotros porque así lo prometiste, y porque tú nos acompañas de forma diaria porque somos tus hijos, y que tú, Padre Santo, ves nuestro interior en lo más profundo y quieres, Señor, moldearnos a la semejanza, Padre, de Cristo Jesús. Te damos toda la honra y la gloria y permite, Padre Santo, de que el día de hoy salgamos diferentes. Salgamos con conocimiento, pero más que nada, Padre Santo, con convicciones. Y, Padre, que esas convicciones nos lleven a obrar cambios en lo necesario en las diferentes áreas de nuestra vida. Te honro y te glorifico, y pido tu bendición para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Amén. Ya hemos retomado un poco acerca de lo que fue Pablo y cuál fue su llamamiento, ¿verdad? Y en el camino a Damasco, donde el Señor se le aparece, ¿verdad? Y le dice: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y vemos ahí la conversión del apóstol Pablo. Así que, hermanos, el tema de hoy tiene que ver con algunas palabras que le da a Timoteo. La segunda carta a Timoteo es especial por muchos sentidos. Pero creo que hay un referente que lo hace aún más especial. Es la última carta del apóstol que escribió a alguien antes de ir a la muerte. Es un referente de lo que Pablo sentía en su corazón. Muchos acontecimientos que vivió Pablo al final de su vida fueron experimentados en Roma. De hecho, de allí escribió varias de sus cartas. Si ustedes recuerdan, fue llevado precisamente preso después de su defensa ante Agripa y Festo. Pablo apeló a César. Y cuando se refiere a César, no se refiere a un nombre propio, ¿verdad? Se refiere a un título del gobernante de Roma. Y así que él, apelando precisamente a defenderse de las acusaciones de las cuales fue sometido por sus perseguidores judíos, tuvo esta posibilidad gracias a que él tenía nacionalidad romana.
Él era hebreo, ¿verdad? Por genealogía, por raza, pero también era romano, una nacionalidad adquirida por nacimiento. Y esto más o menos sucedió alrededor del año 60 después de Jesucristo. Ahora, hermanos, en el libro de Hechos, no lo busquen, pero ustedes van a tener la referencia en el capítulo 22. De hecho, perdón, no es 22, es 28. Se nos narra que al llegar a Roma estuvo en una detención tipo domiciliaria. Llegó y encontró a un pueblo cristiano, una iglesia que él no había abierto, que seguramente con la persecución y otros cristianos que estuvieron allá, se dio esa congregación. Él llega ahí y los judíos que radicaban ahí no habían oído de las acusaciones que se le habían infundado a Pablo desde Jerusalén y posteriormente en algunas iglesias ya hacia donde había judaizantes. Así que estuvo en una detención domiciliaria custodiada por un solo soldado. Pero al pasar el tiempo, hermanos, por lo menos estuvo ahí 2 años. Así que de esos 2 años, a la mitad de esos 2 años, o quizás un poquito más adelante, él fue apresado y fue encarcelado. Y muy posiblemente en la cárcel mamertina. Y traigo una imagen que le voy a pedir a nuestro hermano que la ponga, para que más o menos, hermanos, nos situemos cuál era ese lugar. ¿Se alcanza a ver hasta ahí? Esta es la cárcel Tullianum o Mamertinum, que es en latín. Mamertina en nuestro español. Es más fácil, ¿no? Tenemos esas 3 imágenes. Quiero que las observen poco a poco. Y en la primera, pues vieron que tenía un pequeño orificio, ¿no? En la parte superior. Parece una bóveda. Esa está enterrada, o mejor dicho, esa cavidad es una cavidad bajo tierra. Ahora, quiero que piensen un poco con respecto a eso. Quizás en el tiempo de Pablo y posterior a Pablo, lo único que tenían ahí era una mesa y quizás una silla. A veces yo creo que puede haber sido incluso piedras una sobre otra, o quizás también de hierro. Esta ya es un poco más después de la época de Jesucristo. Ahora ustedes lo ven ahí, y así existe actualmente. En esa cárcel, hermanos, en esa cárcel estuvo encarcelado, casi hay una posibilidad del 100% de que ahí estuvo Pedro y Pablo, diferentes épocas. Este lugar actualmente, hermanos, es una capilla del estilo romanesco, es decir, como está en lo profundo, arriba de esto se construyó una capilla de estilo romanesco. Y cuando digo romanesco, entendemos, ¿verdad?, precisamente cuál es la influencia que, pues, precisamente arquitectónica de esta capilla. Vamos a decirlo totalmente católica, ¿no? Ahora, esto no es raro, porque en muchos lugares de Jerusalén y en muchos lugares donde estuvo Pablo en Roma, se han construido este tipo de arquitectura. Obviamente no influenciada por una doctrina verdadera, sino por el catolicismo. Y quiero ser claro en esto porque esto precisamente se llevó a cabo muchos siglos después de esas construcciones. Tanto así que permaneció cerrado esta tumba. Posteriormente se abrió y ahorita es un punto turístico y religioso. Así que, hermanos, ese es un punto de adoración para esta religión, cuya sede, precisamente, el gobierno está ahí. Pero lo que muestra su exterior, como la capilla, es totalmente diferente de lo que era en el tiempo de Pablo. Esta construcción actual esconde debajo de su superficie historias terribles de aislamiento y martirio. Es un punto clave para entender un poco cómo era la vida de los presos de ese tiempo. Puedes quitarle, hermano. Hay registros, hermanos, de algunas personas importantes, existen estos registros, del gobierno romano que estuvieron ahí, muy posteriores a Jesucristo, porque por cuestiones precisamente de la escritura y de los materiales donde se escribía, subsisten solamente los que estuvieron quizás dentro del siglo II y III después de nuestro Señor Jesucristo. Pero estas prisiones, hermanos, estaban reservadas para algunas personas de influencia y de poder, que eran enemigos del gobierno, que eran enemigos del imperio,
pero que simplemente se ponían o se colocaban ahí estas personas como un escarmiento para aquellos que intentaran oponerse al César. Así que, hermanos, este lugar no era otra cosa que el patíbulo de espera de su sentencia final y definitiva. En la mayoría de los casos, los malhechores se les ejecutaba casi de inmediato, sobre todo si no eran romanos. Es decir, cometían algún delito y los romanos, los soldados romanos, los centuriones y aquellos que estaban bajo precisamente su gobierno o su dominio de los centuriones, se les daba la facultad de sacrificarlos o matarlos, sobre todo si se oponían, ¿verdad?, a la autoridad. O en su defecto se les encadenaban paredes con grilletes, que en ese caso esa cárcel lo tenía, y se les esclavizaba a trabajos forzados que les llevaba hasta la muerte. Esta cárcel, hermanos, no se parece a nuestras cárceles, ¿verdad? En realidad es una mazmorra que constaba de 2 cuevas que en su tiempo, antes que fueran cárcel, eran cisternas de agua. Una vez que se vaciaron, una vez que el agua se agotó, las tomaron y las convirtieron en cárceles donde por el orificio superior bajaban a los presos. O quizás en su momento hicieron un acceso, ¿verdad?, de una escalinata que llegaba precisamente a ese lugar, como actualmente lo tienen. Así que, hermanos, en el tiempo de Pablo, esas fueron las condiciones en las cuales él estaba ahí, antes de morir, desde donde escribe la segunda carta a Timoteo. Lo acabo de decir, las condiciones eran terribles. Un frío húmedo envolvía el ambiente, los alimentos eran solo pan y agua, probablemente convivían con ratas, había un ambiente de defecación, de pudredumbre, y así como lo comenté, en sus muros había grilletes para encadenar a los prisioneros como una forma de tortura. Hay referencias de que muchos de ellos enloquecían al estar en ese completo aislamiento, y cuando enloquecían eran ejecutados. Ahora, hermanos, esto no era algo que un hombre en condiciones normales pudiera soportar mucho. Caía, obviamente, en angustia, depresión, en tristeza. Quizás algunos buscaban incluso la muerte. Pero en ese interior oscuro, alguien se ocupaba de escribir cartas. Y esto es hermoso. Porque en medio de esa situación extrema, que podría decir negativa a su vida, Pablo se ocupaba de escribir cartas. Pablo, un hombre lleno de fe, y además consciente de que su final estaba cerca. Solamente basta leer el último capítulo de Segunda de Timoteo, cuando él dice: ha acabado la carrera, ha guardado la fe. El tema de hoy habla acerca de la fe. ¿Cuál era su delito? Era predicar a Cristo. Pablo tuvo la oportunidad de enviar quizás con algún hermano en la fe, alguien que le visitó, tuvo oportunidad de enviar esta carta, y la historia nos da evidencia de que el inicio de la persecución en el tiempo de Nerón fue ejecutado Pablo, fue muerto Pablo. Y hermanos, con respecto a las evidencias y a lo que la historia narra, cuando Pablo escribe esta carta y la envía a través de un emisario, Timoteo se encontraba quizás en Éfeso. Muy probablemente, cuando Timoteo recibió la carta, Pablo ya había sido ejecutado. Así que, hermanos, creo sin lugar a dudas que la fe de Pablo fue determinante para soportar estos encierros. Así que, considerando tales experiencias, y piense un poco en las experiencias de Pablo, podemos quizás entender de una forma más profunda por qué Pablo insta y anima a Timoteo y además a nosotros a avivar el fuego de nuestra fe. Segunda de Timoteo 3,
capítulo 1 del 3 al 7. ¿Lo tenemos? De 3 al 7. Léanlo conmigo. Adelante, hermano. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Voy a ver el versículo número 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El título de este mensaje es Una fe que se vive, que trasciende y se cuida. Una fe que se vive, que trasciende y se cuida. ¿Y qué ejemplo podemos sacar aquí de Pablo y de Timoteo para nuestra vida? ¿Cómo lo podemos aplicar? Bueno, hay una pregunta. ¿Cómo hay que vivir nuestra fe? ¿Cómo hay que vivir nuestra fe? Ahora tengamos mucha atención, porque no estamos bajo las mismas circunstancias que Pablo estuvo, ni que Juan, ni que Pedro, ni que los demás apóstoles o los cristianos de la primera era, que bien se narra en el libro de Hebreos capítulo número 8 y los considera como paladines de la fe, que no es otra cosa que convicciones profundas. La convicción de seguir a nuestro Dios a pesar de cualquier circunstancia. Así que son 3 puntos, y el primero es que debemos vivir nuestra fe con gratitud. Con gratitud. El versículo 3 dice así: doy gracias a Dios. Ahora, ¿es fácil dar gracias a Dios en infortunios? Pónganse en las sandalias de Pablo, que bien podrían haber traído sandalias, ¿verdad? Pero póngase en su lugar. Un poco sea empático con lo que le estaba sucediendo y con el futuro pronto de saber que sería ejecutado. Que la historia marca que los romanos ejecutados en ese tiempo eran decapitados. No se les podía poner en una cruz como pasaba con los judíos y como pasó con Jesús. Así que estaba en espera precisamente de esa sentencia. Y qué interesante mostrar gratitud en medio de las adversidades, hermanos. En medio de las adversidades. Esto es algo que solo puede producir el espíritu de aquellos que tienen fija su mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Hermano, quizás has vivido situaciones desesperanzadoras, circunstancias que pueden distraerte y hacerte olvidar de las bendiciones futuras. Yo estoy convencido de que dentro de los propósitos de Dios es que tú y yo vivamos agradecidos. ¿Amén? ¿Alguna vez se ha tomado el tiempo de contar las bendiciones que Dios le ha dado a su vida? De decir, desde que conozco a Cristo, puedo identificar que no me ha faltado pan en mi mesa, vestido para mi cuerpo, salud, o que si bien carece de alguna de estos elementos, puede decir, cuento con el apoyo de una familia, de una iglesia, de saber que nuestro Dios está atento a mi persona y hacer una remembranza de que Dios siempre ha estado ahí.
Dios siempre ha estado ahí. Nuestro presente, el día de hoy, ¿verdad? Podemos notar que nuestro mundo es un mundo caótico. ¿Lo han notado? Mejor a veces ni hay que darse la atención a ver las noticias, hermanos. Hay noticias falsas, hay noticias verdaderas, pero todas apuntan a algo malo. Así que, hermanos, así está el mundo. Está caótico. En donde la ansiedad, en donde el estrés, en donde el miedo, en donde la incertidumbre y la reacción del hombre natural es olvidarse de Dios. O a veces hasta de culpar a Dios de que este mundo esté en esas condiciones. Pero en realidad, hermanos, nuestra fe puede marcar la diferencia. Marca la diferencia de cómo percibimos los acontecimientos y los tiempos que estamos viviendo. Que déjenme decirlo en términos de Dios, la dispensación en la cual Dios está actuando, preparando el escenario futuro de su segunda venida. Así que nosotros podemos vivir confiados de que Dios está pronto a manifestarse. Y cuando esto suceda, hermanos, se pondrá fin al pecado. Y amén por eso. Transformar a sus hijos en aquellos que todavía estén o estemos en el arrebatamiento y resucitar a aquellos muertos en Cristo. Y si algo podemos aprender de Pablo es que Jesús fue determinante y objetivo cuando le llamó al ministerio que le encomendó. Piensen un poco en Pablo. Está pasando por estas situaciones. Estuvo al frente de Festo, de Agripa, que eran gobernadores de esas tierras, y era para César. ¿Creen que esto fue casualidad? Vayan a Hechos 9, 10 al 16. ¿Lo tenemos? Hechos 9, del 10 al 16. Bien, hermanos, le voy a pedir a los varones que puestos de pie lean este párrafo de las Escrituras. Voy a esperar a que los demás se pongan de pie, quienes pueden hacerlo. Y ya se me está quitando la claridad de voz, ¿verdad? Ya lo he notado. Así que ayúdenme con la lectura. Adelante, hermanos. Entonces exclamamos un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque mi instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Señor se le aparece a Ananías, ¿verdad? Y le dice: ve, ahí en la calle, la derecha, que ese es el nombre de la calle, no a la derecha de Ananías, es el nombre de la calle. Y ahí se habrá de encontrar con Pablo. Ananías conocía la reputación de Pablo, un perseguidor de la iglesia. Piensen en la posición de Pablo. Era influyente, respaldado por el Sanedrín, quizás con una situación económica bastante amplia, pero cuando recibe el llamado de Cristo,
Todo esto quedó, según sus propias palabras, como basura para comer. No puso su visión en lo que habría de perder, sino lo que había conseguido, que era más valioso. No era fácil, hermanos, la encomienda que se le estaba dando a Ananías. No es fácil digerir. Oye, si me mandas con el peor enemigo actual de los cristianos. Estoy seguro que si ya voy y le digo, vengo en el nombre de Jesús, a él me va a descabechar. Pero el Señor le responde y le dice los propósitos hacia Pablo. Y observen lo que dice ahí. Instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre a presencia de los gentiles. ¿Y qué más? De reyes, de gobernantes, y además de los hijos de Israel, de su propio pueblo y mi pueblo. Pero vean las siguientes palabras. Pero yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Piense que estas palabras son para usted y que el Señor le diga, te voy a enseñar cuánto debes padecer por mi nombre. Más que una advertencia, parece una sentencia, ¿no? Estoy seguro, hermanos, que en ocasiones queremos hacer las cosas fáciles o tener respuestas que a veces no obtenemos cuando Dios nos ordena algo. Por lo menos, a veces Dios no responde por el momento. Esto se le sucedió a Ananías y a Pablo. Es como si Jesús les dijera, si supieras, Ananías, lo que va a padecer Pablo, no te estarías justificando delante de mí. Si comprendieras la fe que sostendrá a Pablo en el futuro, no dudarías en hacer tu parte. La verdadera gratitud a Dios cambia nuestra perspectiva de ver las cosas. La verdadera gratitud a Dios cambia nuestras perspectivas de ver las cosas. Eso sucedió con José. José, que estuvo acusado, ¿verdad?, de querer abusar de la esposa de Potifar. José, el que fue desechado y aborrecido por sus hermanos y puesto en un lugar similar a esta cárcel, en una cisterna, vendido. Hermanos, el corazón agradecido de Pablo no veía los muros estando en la cárcel. No se enfocaba en el presente, sino en el porvenir. En esa corona reservada por Dios. Su carrera no fue fácil, pero sus motivaciones eran poderosas. Y Dios quiere motivarnos a vivir en fe. Muchos de nuestros sufrimientos son inevitables. Son inevitables. A veces son resultado de nuestras acciones. Pero cuando pasas por ellos y confiamos en las promesas de Dios, nuestra fe se fortalece. Nuestra fe se fortalece. Ya vimos que hay que vivir con gratitud. ¿Cómo más hay que vivir nuestra fe? Siendo un ejemplo que trasciende. Segunda de Timoteo, capítulo número 1. Regresemos. Versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde ¿qué? Desde mis mayores con limpia conciencia. Es decir, desde que él aprendió de sus padres, de aquellos que fueron influencia para él. Y después dice de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pero quiero hacer énfasis en el siguiente versículo. Trayendo a la memoria la fe, ¿qué? La fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Esta
palabra hábito es la misma que se utiliza en Juan 1 cuando dice, y el verbo habitó entre nosotros y se hizo carne. Es decir, es una presencia palpable y real. Aquí la fe de Eunice y de Loida y por consiguiente de Timoteo. La pregunta es, ¿Loida y Eunice fueron trascendentales para Timoteo? Claro que sí. Usted y yo podemos fingir vivir en fe, hermanos. Aquí habla que precisamente la fe debe ser no fingida. Pero podemos nosotros entender que cuando vivimos de una forma que no es verdadera, que no es clara o transparente, al final Dios probará la fe. Y cuando la prueba de vez en vez, nuestro Dios nos lleva al punto de reflexionar si somos realmente genuinos. Nosotros no somos conocedores de diamantes. Usted sí, no sé. ¿Hay alguien aquí que sea un joyero? Y que me diga si de un diamante, no tengo ni siquiera un vídeo, ¿verdad?, para enseñar. Pero me diga si hay un diamante genuino o no, ¿verdad?, en este lugar. Lo único que yo sé es que se pone como un pequeño lente y examinan el interior y el reflejo del diamante. Difícilmente, hermanos, yo podría hacer algo así. Difícilmente podría identificar un diamante genuino de un simple cristal. Pero un conocedor tiene que ver el interior de sus cortes, la dureza de este elemento, la imposibilidad de rayarlo, de romperlo y la pureza de su estructura. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Dios es el gran conocedor de usted. Dios es el gran conocedor de nosotros, sus hijos. Él ve nuestro interior. Él prueba nuestra fe y quiere por medio de nosotros, óigalo, quiere por medio de nosotros testimoniar que Él transforma nuestras vidas, que somos diferentes a lo como el mundo nos conoció antes. Usted y yo tenemos una historia pasada. La pregunta es si aquellos que conocen su historia pasada notan diferencia y cambios. Porque si no notan diferencia y cambios, algo está mal en nosotros. Jesucristo desarrolla en nosotros confianza en su providencia, paciencia, quiere desarrollar en nosotros templanza en nuestro carácter, quiere formar convicciones, quiere que tomemos y aprendamos el conocimiento de su naturaleza divina y santa, y quiere que seamos impacto a su pueblo, a su iglesia, a su mundo. Pablo dice servir a Dios con una conciencia limpia. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, sin motivaciones ocultas. Y además reconoce que Loida y Eunice tienen una fe similar. Qué hermoso, ¿no? Decir, mira, confío en Loida y Eunice. No tengo temor de que puedas aprender de ellas algo erróneo, de que te puedan infundir una fe equivocada. No tengo temor de eso. Así que, hermanos, cuando Loida y Eunice transmiten su fe, su conocimiento de Dios a Timoteo, Pablo, al conocer a Timoteo, refiriéndome a Timoteo, ya había sido enseñado por su madre y abuela. ¿Qué sucedió entonces? Pablo continuó un trabajo ya empezado. ¿Lo notan? Pablo continuó un trabajo ya empezado. Eso facilita algunas cosas. Así que, hermanos, así que usted como padre o madre, abuelo, abuela, tío, pero conocedor de la Biblia, o como maestro de escuela dominical o servidor de Dios, usted está empezando algo en el corazón de a quien enseña. Y quizás no le corresponde a usted terminarlo, sino a alguien más.
Los que tienen un llamado genuino por el ministerio se van a un instituto o a un seminario, conocen nuevos maestros, conocen nuevos compañeros. Pero los inicios de su aprendizaje doctrinal no lo aprendieron ahí. Ya van con un trabajo empezado. Así que, hermanos, Dios se va a encargar del resto. Sus enseñanzas deben estar permeadas de esperanza y de propósito cuando usted esté discipulando. No impida el deseo, padre o madre, de que su hijo asista al templo, o a una EBDB, o a un campamento, o que sus relaciones de amistad sean de más impacto con aquellas personas que no solo se dicen cristianos, sino viven como cristianos. En términos simples, trascender es ser de impacto más allá de tu vida. ¿Y de qué forma vamos a trascender? Bueno, ahí en 1 Timoteo dice así: Pablo, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo estaba en la cárcel, ¿verdad? Y sin embargo dice que algo le alentaba, algo le llenaba de gozo, y era el saber que contaba con un amigo leal que lloraba quizás por la desfortuna que Pablo estaba viviendo, por la situación que quizás veía en su propia experiencia como parte de la membresía de la iglesia en la que él pertenecía. Y Pablo dice: eso me llena de gozo, hermano. ¿Saben en términos simples qué es eso? Una amistad leal. Una amistad leal, basada en el amor cristiano. Usted puede tener amigos o amigas, pero un amigo, ¿verdad?, aunque esté ausente, aunque esté lejos, aunque quizás no haya comunicación, sabe que usted puede acudir a él o a ella y que le va a escuchar. Y que tiene empatía con sus necesidades. Y que sabe y cree posible que él puede ser también parte de que una persona pueda restaurarse, consolarse o acrecentar y fortalecer su fe. Me pregunto, hermanos, ¿cada cuándo se acuerda de orar por otros? ¿Qué tan importante es para usted la presencia de alguien en la iglesia? ¿Qué tan fuerte es su relación con los demás que puede llorar cuando nota su ausencia y no lo ve? ¿Qué tan empático es con el sufrimiento y necesidades de otros? Cuando somos empáticos, nos identificamos con alguien de una forma más profunda, nos preocupamos por ellos, compartimos y comprendemos sus sentimientos, evitamos el juicio o prejuicio de sus actitudes y les ayudamos a generar confianza en el Señor. Pregunto, ¿es un hermano en Cristo cercano y compasivo? Sin duda debemos aprender a conectarnos con las luchas de otros, enfatizar en el amor, el servicio y el sacrificio. Nuestros hermanos en Cristo tienen luchas reales, si usted no lo ha notado. Así que debemos ejercitarnos en poder dar mensajes escriturales de esperanza y de fe. Como lo dije, uno de los propósitos es que tomemos decisión de orar unos por otros. También de cambiar nuestras actitudes de falta de interés. Hermano, date la oportunidad de conocer el lado humano que necesita ser transformado en ti y en otros. Cuando convives con aquellos que tienen una común fe, tenemos un canto, la misma fe, ¿verdad? A mí en personal me gusta mucho, pero es la misma fe. Tenemos en común la fe. Y si tenemos la común en fe, tenemos oportunidad de nutrirnos unos a otros y fortalecer la iglesia. La iglesia, hermanos, no existe sin la presencia
de los creyentes, de los santos, porque no son las paredes, somos nosotros. El aquí y ahora es un espacio y tiempo definido, en donde lo importante es recordar quiénes somos y por qué estamos aquí. Hermanos, la iglesia, sin lugar a dudas, es un refugio. Si estamos abiertos, si somos empáticos, si somos amorosos, va a ser un refugio. Quizás para algunos un hogar, o mejor dicho, representa mejor un hogar que quizás en el hogar donde actualmente estén viviendo. Pero sobre todo, hermanos, es el cuerpo espiritual de Cristo. Quiero, y lo sabemos a qué me estoy refiriendo, ¿no? Que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Sabes? Aquí hay una pregunta. ¿Cuál es el mejor momento para asistir a la iglesia? ¿Cuál es el mejor momento para asistir a la iglesia? Alguien respondió, el momento más importante para estar en la iglesia es cuando no tienes deseos de ir. ¿Cuándo es más importante estar con el médico? Cuando estás enfermo, ¿verdad? Y a veces queremos evitar el ir al doctor, ¿verdad? Todos tenemos un doctor en nosotros, porque a veces nos automedicamos. Ahora, hermanos, la iglesia es un organismo vivo, es lo que somos y no a dónde vamos. Es decir, nosotros, cuando fuimos a la iglesia, y no porque venimos aquí, no es a dónde vamos la iglesia. Tú y yo venimos con el propósito de adorar y ser enseñados. Nuestro principal invitado es Dios a través de su Espíritu y nosotros como siervos somos llamados a servir. ¿A qué más? A estudiar la Biblia y a creer en ella. La iglesia está compuesta de personas que se deben de interesar unos por otros. ¿Te has preguntado esto, hermanos? Si esta pregunta no salió de mi corazón, ¿salió del corazón de alguien más? Cuando estaba leyendo. Y no estaba leyendo un sermón, estaba leyendo un libro que estoy leyendo actualmente. Pero ahí va una pregunta para creyentes. En su momento, pues yo tampoco fui pastor, yo fui también un miembro más de la iglesia. Pero te has preguntado, ¿desanimas a tu pastor o a tu hermano nuevo o viejo en la fe con tu ausencia? ¿Te has preguntado si los desanimas? Hermano, sé un medio de gracia. Sé un medio de gracia vital. Sé trascendente. No quiero que confundamos la asistencia con un simple rito, con una costumbre o una práctica sin propósito. Nos reunimos porque es a Dios a quien adoramos y Él está presente, porque es la forma en la que Dios nos lleva a la madurez, en donde unos a otros contribuimos a que la venida del Señor Jesucristo sea predicada, según lo que Pablo dijo, ¿verdad? Que la venida del Señor está cerca y que amamos su venida. Eso es lo que predicamos y enseñamos también cuando tomamos la cena, la Santa Cena. Punto número 3. Y tiene que ver precisamente con la pregunta que nos abrió, ¿verdad? El punto número 1, punto número 2. Y punto número 3, ¿cómo podemos nosotros vivir esa fe? Teniendo una fe que se cuida. Versículo 6 de 1 Timoteo 1, dice, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estamos en el último punto. Hay una palabra interesante. Aviva tu fe. Un descuido, hermanos, puede arruinar nuestra vida espiritual. Si tus ojos están fijos en otra cosa que no sea Dios, sin duda te debilitarás, me debilitaré,
Y te invito a que pienses en lo siguiente. Ustedes han asistido a una parrillada, ¿no? Por lo menos si las hemos hecho aquí, casi la mayoría, ¿verdad? Podemos estar. Bueno, ¿cuál es el combustible? Carbón. Y cuando estamos ahí, los que estamos encendiendo le batallamos, porque hay que soplarle al carbón, si no se apaga. No tenemos un soplador de panda, pero gracias a Dios un ventilador sí. Y eso nos ha ayudado a avivar el fuego. Ahora, hermanos, si no cuidamos los tizones encendidos, van a terminar por apagarse. Así que avivar es una acción deliberada. Es algo que tenemos que hacer y que tenemos que esforzarnos. Requiere tu fuerza para proporcionar oxígeno a esa leña, a esos tizones. Y requiere combustible para que se avive la flama. Y hermanos, nosotros somos ese combustible de esa flama. Ahora, aquí habla Pablo, ¿verdad?, con respecto a esto, que debemos dejar la cobardía. ¿Qué es la cobardía? Bueno, a veces se expresa como miedo. Se puede manifestar cuando tenemos miedo al fracaso o a la crítica. Estos temores son dardos de fuego del maligno. Dios nos ha enseñado, y a mí me ha enseñado en particular, que debemos esperar sus tiempos. Que debemos de aprender que Dios sabe cuál es el momento propicio para poder llevar a cabo sus propósitos en nuestra vida. Él se tomó, por lo menos después de la conversión de Pablo, por lo menos se tomó 2 años para enseñarle a Pablo. ¿Ustedes dicen dónde? En Arabia. Pablo fue llevado a Arabia y ahí nuestro Dios le reveló muchas cosas. Estuvo 3 años con los apóstoles en contacto directo con el maestro de maestros, y aún así en la cruz huyeron. Tuvo que pasar otros 40 días para reafirmar, ¿verdad?, todo lo que él les había enseñado a través de las Escrituras, de la ley, los salmos y los profetas. Poco a poco fueron haciendo cambios sustanciales en su modo de vivir y de ser. El dominio de sus temperamentos poco a poco fue enriqueciéndose y ya no fueron tan temperamentales como en el pasado. Un ejemplo claro es precisamente Pedro, otro es Pablo, otro Juan, el apóstol amado, ¿verdad? Aquel que se recostó en el Señor, pero en un tiempo le dijo: Señor, en una aldea donde no les habían recibido, ¿quieres que caiga fuego sobre sus cabezas? Una actitud muy bonita, ¿no? A veces somos más jueces que compasivos. Hermanos, Dios me ha enseñado entonces a esperar sus tiempos, pero de una forma activa y no pasiva. Todos nosotros somos como leña. Algunos no han entrado al fuego, algunos están ardiendo, pero tarde o temprano, me incluyo, ¿verdad?, nuestro combustible acabará. Y no me refiero, Dios no lo permita, que sea mi fe, ¿verdad?, sino que sea mi vida. Al final, algún día Dios me llamará delante de su presencia. La pregunta es: ¿cuándo te vas a encender y provocar una llama más incipiente, más viva, más radiante, más activa, más proactiva? Y todos como una sola llama que se puede ver. Nuestro Dios es existente con nosotros y es porque le interesamos. Jesús en los últimos momentos de su vida oró así: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Nosotros, hermanos,
como en el tiempo de Jesús y como en toda la historia, siempre hemos estado en su mente, en la mente de nuestro Padre. Vamos a orar. Señor bendito, te doy muchas gracias por tu palabra. Es agua refrescante y, Padre Santo, a veces pudiera parecer también dura. Pero cada mensaje, encomienda o exhortación están impregnadas de tu amor. Tu fidelidad, tu lealtad hacia nosotros, Señor, es indiscutible. Padre bendito, ayúdanos a ser, Padre Santo, mi Dios, más insistentes en conocerte cada día más. Te pido, Padre, de que tú bendigas a esta iglesia y, Padre Santo, nos lleve siempre a predicar tu palabra, a animarnos unos a otros, a consolarnos cuando sea la necesidad y apoyarnos cuando, Padre Santo, también sea necesario. En el nombre de Cristo, Señor, despídenos en paz. Te doy toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Están situados en sus Biblias? Segunda de Timoteo 1. Vamos a leer por última vez estos versículos y una vez que terminemos ya nos podemos retirar. Segunda de Timoteo 1, 3 al 7. Todos juntos, hermanos. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén.